Rusia es el país más grande del mundo con más de 17.1 millones de kilómetros cuadrados. En este video hablaremos de las 15 curiosidades más sorprendentes de este gigante. Número 1. Los rusos no sonríen en vano o por cortesía. En su cultura, la sonrisa tiene un significado profundo y auténtico. A diferencia de otras culturas, donde una sonrisa puede ser una forma auténtica de cortesía, en Rusia se reserva para momentos genuinos de alegría o cercanía. Mostrar una sonrisa sin razón aparente podría interpretarse como un acto superficial y poco honesto. Número 2. El vodka tiene una relación histórica y cultural profundamente arraigada en la vida de los rusos. Desde su creación en el siglo XIV, ha sido mucho más que una simple bebida. Es un símbolo de hospitalidad, celebración y resistencia. En las reuniones sociales, el vodka es un elemento central, utilizado para brindar en eventos importantes como bodas, nacimientos y funerales. Además, en el duro clima de Rusia, el vodka ha sido tradicionalmente visto como un remedio para el frío y las enfermedades. Número 3. Rusia es el país más grande del mundo debido a su vasta expansión territorial que abarca más de 17 millones de kilómetros cuadrados, extendiéndose desde Europa del Este hasta Asia Oriental. Esta inmensidad territorial es resultado de siglos de expansión imperial. A pesar de su tamaño, gran parte del territorio ruso es inhóspito y la población, de más de 136 millones de habitantes, solo ocupa un poco más del 20% de su territorio. En comparación, Rusia es más grande que Estados Unidos y Canadá juntos. Número 4. La esperanza de vida en Rusia ha cambiado mucho en los últimos años y varía significativamente entre hombres y mujeres. En promedio, la esperanza de vida de los hombres es de aproximadamente 66 a 68 años, mientras que la de las mujeres es considerablemente mayor, situándose en torno a los 77 a 78 años. Esta diferencia de aproximadamente 10 años es una de las más grandes del mundo y está influenciada principalmente por hábitos como el consumo de alcohol y el tabaco. Número 5. La ciudad más fría de Rusia y del mundo es Yakutsk, ubicada en Siberia Oriental. Durante el invierno, las temperaturas en Yakutsk pueden descender hasta los menos 50 grados centígrados o incluso más, convirtiendo la vida diaria en un verdadero desafío. A pesar del frío extremo, la ciudad sigue funcionando con normalidad. Las escuelas permanecen abiertas, la gente trabaja y los mercados continúan operando. Los residentes se visten con varias capas de ropa y abrigos de piel, y las casas están bien aisladas y equipadas con sistemas de calefacción para soportar las temperaturas extremas. El invierno es largo y oscuro, pero la gente de Yakutsk ha aprendido a adaptarse y a encontrar formas de disfrutar la vida, incluso en estas condiciones tan severas. Aquí, las temperaturas son tan frías que muchas personas usan el alféizar de la ventana, que es la parte inferior de la ventana que sobresale un poco hacia adentro o hacia afuera, como un espacio extra para guardar alimentos. Colocan cosas como leche, carne o bebidas en el alféizar para mantenerlas frías, aprovechando el clima helado sin necesidad de usar más espacio en el refrigerador. Número 6. ¿Sabías que Alaska pertenecía a Rusia? Fue así hasta que decidió vendérsela a Estados Unidos en 1867, en un acuerdo conocido como la Compra de Alaska. En ese momento, el Imperio ruso enfrentaba dificultades económicas y temía perder el terreno sin compensación en un posible conflicto con Gran Bretaña, dado que Alaska era difícil de defender y administrar debido a su lejanía. El emperador Alejandro II decidió venderla y tras negociaciones, Estados Unidos acordó comprar el territorio por $7.2 millones. Número 7. Este hombre es Dmitry Mendeleev, es un químico ruso y fue el creador de la tabla periódica en 1869. Organizó los elementos químicos conocidos en ese momento según su masa atómica y observó que había patrones repetitivos en sus propiedades. Esto le permitió predecir elementos que aún no se habían descubierto. Su tabla fue un gran avance porque proporcionó una forma coherente de entender las relaciones entre los elementos y
y con el tiempo se convirtió en una herramienta esencial en la química moderna. Aunque se ha perfeccionado, la base de su trabajo sigue siendo fundamental en la tabla periódica actual. Número 8. En la cultura rusa, los saludos entre hombres suelen ser firmes y directos. Un apretón de manos es la forma más común de saludo y es importante hacerlo con fuerza y manteniendo contacto visual, ya que refleja respeto y confianza. En algunos contextos más cercanos o familiares, los hombres pueden darse un abrazo breve o incluso 3 besos en las mejillas, comenzando por la derecha, aunque esto es más común en entornos familiares o amistosos cercanos. Los saludos formales son parte de la vida cotidiana en Rusia y reflejan la seriedad y el respeto que caracteriza a las relaciones sociales en este país. Número 9. Las bodas rusas están llenas de tradiciones y celebraciones que pueden durar varios días. Uno de los aspectos más interesantes es el secuestro simbólico de la novia por parte de los amigos del novio, quienes le exigen un rescate humorístico como realizar una tarea divertida o pagar con dulces o vodka. La ceremonia de la boda a menudo se lleva a cabo en un registro civil y posteriormente en una iglesia si la pareja es religiosa. La recepción incluye múltiples brindis, cada uno acompañado de discursos y con la frase gorko, que significa amargo, pidiendo a la pareja que se bese para endulzar la bebida. Las festividades pueden incluir bailes tradicionales, juegos y un banquete generoso que refleja la hospitalidad rusa. Número 10. El arte en las estaciones de transporte público de Rusia, especialmente en el metro de Moscú, es impresionante y único en el mundo. Muchas estaciones se asemejan a palacios subterráneos, decorados con mármol, candelabros, vitrales y mosaicos. Inaugurado en 1935, el metro fue diseñado no solo para ser funcional, sino también para glorificar la cultura soviética. Cada estación tiene un tema diferente, desde la historia militar hasta los logros científicos, y es común encontrar esculturas de bronce, murales y obras de arte que representan la vida y el idealismo soviético. Este enfoque convierte un simple viaje en el metro en un recorrido cultural y artístico, haciendo que el transporte público en Rusia sea una experiencia que trasciende lo cotidiano. Número 11. La inmersión en agua helada es una tradición profundamente arraigada en la cultura rusa, especialmente durante la celebración del Día de la Epifanía el 19 de enero. En esta fecha, miles de personas se sumergen en agujeros cortados en el hielo de ríos y lagos, a menudo en forma de cruz, como un acto simbólico de purificación espiritual. Se cree que este rito no solo fortalece el cuerpo, sino también el espíritu, limpiando los pecados y acercando a los participantes a la divinidad. Aunque la práctica está vinculada al cristianismo ortodoxo, también es vista como una demostración de la resistencia y el carácter del pueblo ruso frente a las duras condiciones invernales. Número 12. Los funerales en Rusia son ceremonias solemnes y profundamente respetuosas, cargadas de tradiciones tanto religiosas como culturales. En la fe ortodoxa es común realizar un velorio en la casa del fallecido o en una iglesia, donde amigos y familiares rinden homenaje. Durante el servicio se entonan himnos y se llevan a cabo oraciones específicas pidiendo por el alma del difunto. Tras el servicio, el ataúd se lleva al cementerio, donde se realiza una breve ceremonia de entierro. Es costumbre que los asistentes lancen un puñado de tierra sobre el ataúd como muestra de despedida. Posteriormente, se celebra un banquete conmemorativo llamado Pomeniki, donde se recuerda al fallecido con historias y se ofrece un brindis en su honor. La tradición también dicta que los familiares visiten la tumba en el 9º y 40º día tras la muerte, marcando el viaje del alma hacia el más allá según la creencia ortodoxa. Número 13. En Rusia hay más mujeres que hombres y la proporción es de aproximadamente 86 hombres por cada 100 mujeres. Esta diferencia se debe principalmente a varios factores históricos y sociales. Durante el siglo XX, las guerras, especialmente la Segunda Guerra Mundial, resultaron en la pérdida significativa de vidas masculinas, lo que dejó un desequilibrio demográfico que ha persistido en la actualidad. Además, como dijimos anteriormente, la
la esperanza de vida de los hombres en Rusia es más baja en comparación con la de las mujeres. Estos factores combinados han llevado a una población en la que las mujeres superan a los hombres en número. Número 14. En Rusia, la cerveza fue oficialmente considerada una bebida alcohólica en 2011. Antes de esa fecha, cualquier bebida con un contenido de alcohol inferior al 10% se consideraba un alimento y no estaba sujeta a las mismas restricciones que otras bebidas alcohólicas como el vodka. Este cambio se llevó a cabo para combatir el creciente problema de alcoholismo en el país, ya que la cerveza se había vuelto muy popular y se consumía con poca regulación. Reconociendo la necesidad de controlar su consumo, el gobierno implementó esta ley para regular mejor su venta y publicidad, alineándola con otras bebidas alcohólicas. Número 15. La barba ha tenido un significado complejo y cambiante en la historia de Rusia. Durante siglos, la barba fue vista como un símbolo de masculinidad y sabiduría en la cultura rusa, especialmente entre los campesinos y los miembros de la Iglesia Ortodoxa. Sin embargo, en el siglo XVIII, el zar Pedro el Grande impuso un impuesto a las barbas como parte de sus esfuerzos por occidentalizar Rusia, obligando a los hombres a afeitarse para adoptar una apariencia más europea. A pesar de estas políticas, la barba ha mantenido su estatus simbólico y en la actualidad muchos hombres rusos llevan barba, ya sea por moda, tradición o como expresión personal, reflejando un retorno al orgullo cultural y a la identidad nacional. Hasta aquí, las 15 curiosidades de Rusia. Cuéntanos en los comentarios cuál llamó más tu atención y no olvides suscribirte para no perderte ninguna respuesta a las preguntas esenciales.